Capítulo 6. Akiva y el rabinismo. Además del tema de la contribución judaica a la civilización occidental, otra cuestión subyacente a lo largo de estos capítulos es la de si existe una idiosincrasia de los hebreos, tal como plantea Rafael Patay en su libro La mentalidad judía 1976, en el que se recorren las confluencias culturales que protagonizó el pueblo de Israel y que dejaron huellas indelebles en su mentalidad. Los 6 grandes encuentros históricos que examina Patay son Canaán, el helenismo, el Imperio Árabe, el Renacimiento italiano, Europa Central, y Europa Occidental. Cada una de esas citas fue moldeando el temperamento nacional de los judíos. Ampliando este esquema, ya hemos dicho que las primeras encrucijadas de los hebreos fueron con el hombre pagano. Babilonia, Ugarit, Canaán, Egipto, Grecia. Tan rica, tan compleja y tan policromática ha sido la historia de Israel, que resulta difícil resumirla. Con todo, sigue un párrafo en el que intentamos sintetizar sus 4 milenios en 8 períodos de más o menos 500 años cada uno. Patriarcal, tribal, primer templo, segundo templo, romano, árabe, cruzado mameluco, e imperial. Los 4 primeros períodos constituyen los 2 milenios de la historia del pueblo judío en la tierra de Israel. Los 4 últimos coinciden con los 2 milenios de diáspora. Se trata de un simple esquema, con propósito eminentemente didáctico. Su simplificación da por sentado que varios de esos períodos incluyen subperíodos distintivos. Así, durante el segundo templo se incluye la era seleucida. El período romano contiene al bizantino. El período árabe abarca tanto las cruzadas como el siglo de oro judeo-español. En el período cruzado se incluye el mongol. Y el imperial abarca la extensa era otomana, la fugaz napoleónica y la breve británica. Lo notable es que después de esos 4000 años, la historia judía se ha reinaugurado en el siglo XX con la reconstrucción del hogar nacional judío independiente en la tierra de Israel y con la emancipación de los judíos en el mundo entero. Este proceso es único. Suena ajustada la vivaz ocurrencia del Premio Nobel de Física Leon Lederman en el retorno del pueblo de Israel a su tierra después de 2000 años, hay algo pavoroso. Sí, hay algo inquietante en este desenlace, pero que nos permite en retrospectiva iluminar mejor la vitalidad del Israel pretérito. Aunque arraigado en el antiguo cercano Oriente, y moldeado por las culturas que lo rodearon, el espíritu de Israel las trascendió y forjó un universo intelectual muy semejante al de Occidente hoy. Las diferencias que separan la mentalidad del hombre moderno de la de los antiguos israelitas, son menores que las que apartan a Israel de los pueblos con los que compartió su época y geografía. Israel era una pequeña nación, de exigua importancia entre las potencias del antiguo Oriente. En rigor, su estudio no debería atraer la atención del hombre moderno más que el de los edomeos, amonitas, nabateos o moabitas, que coexistieron con ella. Pero había algo en lo que Israel se destacaba de sus vecinos y contemporáneos. En retrospectiva, podemos decir que su destino ha sido impar. De la singularidad del profeta hebreo, hemos hablado en el segundo y en el cuarto capítulo. Una vez que la profecía hubo concluido, se produjo el otro encuentro primordial que tuvo esta nación en su peculiar devenir, en el que nos concentramos en nuestros capítulos tercero y quinto, la cita con el helenismo. Esta tuvo lugar mientras los judíos producían el material literario que formaría ulteriormente la tercera parte de la Biblia, la literatura sapiencial, típicamente influida por el helenismo. Hasta aquí los encuentros que hemos visto hasta ahora. En este capítulo vamos a indagar una especie de introspección del judaísmo, una cita consigo mismo, una suerte de momento de consolidación interna. Se produjo durante el período talmúdico. Hemos hablado de la Biblia. Ahora nos toca observar el Talmud. Ningún libro tiene una historia más larga como objeto de apasionadas controversias. La época talmúdica se extiende por 8 siglos desde el período helenista hasta el fin de la Edad Antigua 300 a 12-500 sec, poco antes del surgimiento del Islam. Dijimos que la Biblia es el documento más temprano de la historia judía, ya que registra el nacimiento del pueblo hebreo y su paulatina transformación en un pequeño grupo étnico religioso que ha dejado su impronta indeleble en las generaciones subsiguientes. El Talmud es el segundo gran documento, que señala el período en que los israelitas incursionan en la civilización occidental y dan así lugar a una nueva cultura judía. En su etapa talmúdica, el judaísmo se modeló como religión universalista.
Para delimitar qué es el Talmud puede apelarse a una definición formal. Se trata de un compendio de debates en torno de la ley oral judaica, que por siglos mantuvieron unos 300 rabinos que vivieron hasta el comienzo de la Edad Media, tanto en Eretz Israel o Palestina como en Babilonia. Consta de 63 tratados que se extienden por unas 4000 páginas. Esta definición es correcta desde lo formal, pero a todas luces, insuficiente. El Talmud es el receptáculo de la sabiduría judía, el cuerpo de la tradición oral, llamada así porque se mantuvo oral por siglos, hasta que precisamente en el Talmud se volcara al papel. La ley oral, que para el judaísmo es tan significativa como la ley escrita de la Torá o Pentateuco, conforma un mosaico de normas y explicaciones, leyendas y alegorías, filosofía e historia. Es una singular combinación de lógica abstracta y casuística, de narrativa y ciencia, de anécdotas y humor. Por esa gran variedad de contenido no resulta fácil definir el Talmud o caracterizarlo breve y concisamente, dificultad que se agrava por el hecho de que no hay obra que pueda comparársele en su género. No puede juzgárselo con los mismos criterios que se emplean para las demás obras literarias, debido a que el Talmud es obra de toda la nación judía, consumada a lo largo de un período de 6 a 10 siglos. Más que literatura, el Talmud es la vida entera del judaísmo vertida en una obra. Durante casi el medio milenio que siguió a la destrucción de Jerusalén por los romanos, el pueblo judío se dedicó a la composición del Talmud, que fue el corolario de un trabajo ininterrumpido de 8 siglos desde el escriba Ezra o Esdras. Pueden distinguirse en él 2 partes. En rigor 2 obras distintas, aunque habitualmente se editan juntas, la Misna y la Gemara. La Misna es un extenso compendio de leyes escrito en hebreo. La Gemara, que en un sentido más limitado del término es conocida como Talmud, está escrita en el dialecto aramaico del hebreo, y abarca las discusiones rabínicas en torno de la Mishnah. Aunque una primera impresión acerca del Talmud podría ser que se trata de un texto ordenado y de aparente lógica, en el que cada palabra ha sido minuciosamente sopesada, llamará la atención descubrir que la hilación talmúdica resulta de la asociación libre de cientos de rabíes que expresan las más diversas ideas. En sus debates, que se ramifican en las desviaciones más inesperadas, recuerdan por momentos la técnica de la novelística moderna del fluir de la conciencia. Su peculiar estilo y su prolongada elaboración en el tiempo, justifica cabalmente la vasta mezcolanza que reina en el Talmud. Se trata de una inmensa y desordenada enciclopedia, pletórica de ideas, en la que decenas de disciplinas se presentan asistemáticamente. Al desarreglo con que las materias están distribuidas en la enciclopedia, se suma el hecho de que los centenares de autores pertenecen a distintas épocas, regiones geográficas, estratos sociales y formación intelectual, tienen distintos grados de autoridad, y sostienen a veces teorías muy dispares e incluso contradictorias, expuestas o bien una a continuación de la otra, o bien en páginas muy alejadas entre sí. El Talmud corporiza la ley civil y canónica del pueblo judío, formando una especie de suplemento al Pentateuco, uno que para producir se abrevó en un milenio de la vida de una nación. No se reduce a un tratado legal, sino que convoca la imaginación, los sentimientos, y el sentido moral y de misión del judío. Dispersas entre las leyes y su rigidez, vibran el romance, la parábola, la zaga, la sabiduría de vida, los vericuetos del corazón humano. Cada versículo bíblico fue talmúdicamente exprimido para rescatar de él sus múltiples sentidos, sus perennes mensajes éticos, sus significados más imprevistos. Normas judaicas básicas son el resultado de la explicación que el Talmud da a las leyes bíblicas. Así, por ejemplo, la exégesis de no cocer el cabrito en la leche de su madre de vino, en que no se deben mezclar productos cárneos con lácteos. La disposición de colocar entre los ojos las leyes divinas, se resolvió con las filacterias o tefilín que se usan durante las plegarias matutinas. Así también, el siempre mal interpretado ojo por ojo divino en el Talmud en la obligación de compensar materialmente al damnificado. No es cierta la difundida distorsión de atribuir a la Biblia hebrea la llamada ley del talión. Esta deriva del derecho romano, concretamente del Código de las 12 Tablas, el primer intento romano de crear un código legal, en el año 450 ec. La octava de las tablas se refiere a delitos y su artículo segundo establece si membrum rub signicum pacit, talio. Esto de ahí proviene la palabra talión. Significa si se ha mutilado un miembro por parte del reo a la víctima y no se avino con él, impóngasele al reo esta pena. En fin, el Talmud es el libro que plasma las enseñanzas del rabinismo, la corriente que recogió el mensaje judío a partir de la ruina del segundo templo, paralelamente al profetismo que había enseñado la misión del judío desde el colapso del primer templo.
Una vez que fueron destruidos el templo y el Estado judíos en el año 70, la nación hebrea, que permaneció físicamente en el territorio, fue reconstruida bajo liderazgo rabínico. Varios factores posibilitaron esa reconstrucción, tolerada por la política romana. El fundamental, fue que los judíos mantenían su orientación religiosa y la fe incólume en el pacto que Dios había establecido con ellos. Por ello el rabinismo pudo conducirlos, ya que la sinagoga y la vida religiosa sirvieron de marco para ejercer ese liderazgo. Los tanaítas y Akiva. Los primeros portadores de la tradición oral mencionados expresamente fueron tres: Shimon Atzadik el justo, Hillel Azaken el anciano, y Shimon ben Shetach, quienes vivieron en los siglos segundo y primero AEC. Ellos inauguran el período de los tanaítas, es decir, los sabios que compusieron la Mishnah, cuyas primeras generaciones se expresaron en dos escuelas de pensamiento talmúdico, Bet Hillel y Bet Shammai. El fenómeno de la diversidad de pensamiento es revelador de la pluralidad de la vida judaica en la antigüedad, sobre todo por el hecho de que ambas escuelas fueron aceptadas por la tradición judía como legítimas. La diversidad era parte integrante de la tradición. Las disputas entre Bet Hillel y Bet Shammai, que a veces fueron apasionadas, se extendieron por varias generaciones y abarcaron temas de halajá y de pensamiento, de ritual y de normas sociales. Vale la pena dar un par de ejemplos y luego explicarlos. Cuando llega el Shabbat, el judío pronuncia dos bendiciones frente a la copa de vino, el conocido Kiddush. Para Bet Shammai el orden de las dos debía ser primero la oración referida a la santidad del día y después la que menciona al vino. Para Bet Hillel, la secuencia era inversa. Otra muestra de decisión divergente se refiere a uno de los 4 comienzos de Año Nuevo judaicos, el llamado Año Nuevo de los Árboles, que señalaba el momento desde el que se medía el crecimiento de un árbol, a los efectos de determinar cuándo podía usufructuarse. Ambas escuelas fijaron el mes hebreo de Shevat para la celebración, pero mientras para Bet Shammai correspondía fijar la fecha el primer día del mes, Bet Hillel optaba por mediados del mismo. Si nos detenemos en estas normas, veremos que aunque pueden entenderse como meramente rituales, conllevan una actitud social. Bet Hillel representaba la perspectiva de los menos beneficiados económicamente. Para ellos, el vino era un lujo sabático, y por ende cabía hacer privar la bendición respectiva. Para ellos, los árboles podían demorarse hasta mediados de mes en frutecer debido a menor calidad de sus campos y sus métodos. En estos casos, aspectos sociales inspiraban las controversias. En otros, no faltaban en ellas especulaciones filosóficas. Una pregunta que debatieron Bet Hillel y Bet Shammai, por ejemplo, fue si había valido la pena que el ser humano hubiera sido creado. Otra, si correspondía canonizar el libro de Coelet Eclesiastés e incluirlo dentro de la Biblia hebrea. Finalmente, la escuela que prevaleció fue la de Hillel, la más flexible de las dos, y el Talmud, como dijimos, exhibe abiertamente su coexistencia. Las dos escuelas rabínicas que estuvieron en consistente desacuerdo acerca de la aplicación de la ley, pervivieron ambas. Al respecto, leemos en el Tratado Eruvin 13b. Durante 3 años disintieron la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Irrumpió una voz celestial que sentenció ambas opiniones son la expresión vi de un Dios viviente. Vemos hasta aquí la aprobación de la divergencia. Pero el Talmud va más allá y se pregunta si ambas escuelas de pensamiento eran aceptables para Dios, ¿por qué motivo Bet Hillel tuvo el privilegio de que la halajá, la ley religiosa, se fijara de acuerdo con sus postulados? La respuesta talmúdica es una notable alabanza del pluralismo, porque eran amables y humildes, y explicaban también la opinión del adversario. En ese contexto de diferencias de criterio que necesariamente agilizaban la mente para la argumentación, descolló durante la tercera generación de tanaítas un rabino de trascendental influencia en el judaísmo, Rabí Akiva ben Yosef 50-135, quien llevó a cabo la organización sistemática de la totalidad de la halajá en categorías. Akiva fue una personalidad romántica que eclipsó a sus coetáneos. Nació en el seno de una familia humilde, y se le atribuye a alguno de sus antecesores estar vinculado a la casa imperial romana. Era un piadoso y letrado pastor, y decidió a edad tardía dedicarse plenamente al estudio. Se casó con Raquel, cuyo padre, el acaudalado Kalba Shagua, no brindó su beneplácito, y por ende la joven pareja vivió en condiciones precarias, pero no descuidó los estudios de Akiva, bajo la guía de sabios de Yavne, los rabíes Joshua y Eliezer. Akiva fue el autor de varias máximas que siguen citándose con frecuencia, entre las cuales se destaca que la ley máxima de la Torá es amar al prójimo. Viajó mucho por el mundo judío, desde Egipto a Babilonia, pasando por el norte de África y Galia.
El aspecto político tampoco fue ajeno a su rica biografía. Cuando estalló la rebelión de Bar Kokhba contra Roma 132, a diferencia de la mayoría de los sabios de la época, Akiba le dio su entusiasta apoyo. Más aún, instó a sus miles de discípulos a participar de la rebelión, y llegó al extremo de proclamar que el líder de la misma era el Mesías de Israel. Tal vez fue el mismo Akiba quien le dio el nombre de lucha al líder rebelde. Bar Kokhba significa hijo de una estrella. Y recuerda el versículo. De Jacob avanza una estrella, Números 24:17. A las legiones romanas no les fue sencillo sofocar la rebelión. La despiadada lucha que asoló a Judea fue de tierra devastada y las víctimas de la represión se recuerdan en cientos de miles. Una vez que los romanos aplastaron la revuelta, el emperador Adriano promulgó una serie de decretos represivos, incluida la prohibición de estudiar la Torá. Akiba continuó enseñando públicamente y, advertido del peligro, respondió con otra conocida parábola. El zorro vio cómo los peces escapaban de las redes en el agua y les propuso que fueran a vivir sobre tierra firme. Ellos respondieron: vivimos con temor en el agua, que es nuestro medio natural. Mucho más temeremos en tierra firme, donde hallaremos la muerte. El estudio de la Torá era el medio natural, el agua irrenunciable del pueblo judío. Cuando cayó preso de las autoridades romanas, Akiba ya había conseguido formar un grupo de discípulos jóvenes que se convirtieron en los líderes de la generación siguiente: los rabíes Meir, Yehudá, Yossi, Eleazar, y Simón Bar Yochai. Padeció el martirio después de haber sido torturado, y expiró con la oración Shema Israel en los labios. Se le atribuye, además, haber sentado las bases para el método de la halajá, y haber sido pionero en el misticismo judío. Akiba y su multifacética vida encarnan la tradición rabínica, lo que nos permite mencionar algunas de las ideas fundamentales con las que el rabinismo cultivó el espíritu de Israel. La democracia y el judaísmo. La teología nunca fue central en el judaísmo. El imperativo de creer en Dios casi no aparece en nuestras fuentes, y en todo caso, de forma muy tardía, solo en las postrimerías de la época del primer templo, en las crónicas 2:20-20. Mucho más importante fue el concepto de la centralidad de la ley, que en buena medida refleja el aporte judaico al valor moderno de la democracia. Para revisar la cuestión democrática y las fuentes culturales en las que abreva, caben varios criterios. El primero es el de la soberanía popular. Son democráticas las disposiciones que efectivamente responden a la voluntad de un grupo o nación. Podrían encontrar su primera fuente en la Carta Magna de Rundimede de 1215, por la que el rey echó a andar la rueda de una serie de medidas que transformarían los privilegios de una minoría en derechos de todos los ciudadanos. Pilar de esa metamorfosis fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de 1776, redactada mayormente por Thomas Jefferson, el profeta del sueño americano. Este, al igual que los fundadores de la democracia en América, fue conspicuo admirador del pueblo judío y sus fuentes, las que inspiraron los ideales democráticos. Cuando los hebreos superaron su nomadismo, no necesitaron de un gobierno terrenal, porque la teocracia mosaica cedió su paso a un sistema privativo del Israel antiguo, el de los llamados jueces, líderes que surgían con un delimitado cometido en general de defensa y cuya legitimidad para conducir se desvanecía al cumplirse el objetivo. Con todo, cabe precisar que en la Biblia hebrea la fuente inicial de soberanía es la voluntad del Creador. Él libera de la esclavitud. Él trae a los judíos a la tierra prometida para que creen allí una sociedad fundamentada en la ley. Más aún, el momento en que el pueblo hebreo reclama para sí un rey, Dios acepta esta necesidad como una afrenta a su potestad. Samuel 8. Eventualmente la monarquía le es otorgada a Israel como el resultado de una transacción divina, y la soberanía pasa a tener tres fuentes interrelacionadas: Dios, el rey y el pueblo. Entre las naciones antiguas, el desapego por la monarquía fue privativo de Israel, que nunca deificó a sus reyes, sometidos como estaban al imperio de la ley. Muchos decretos fueron promulgados precisamente para acotar el poder real, la limitación de la poligamia o de su caballeriza, y para imponerle al rey que no ensoberbezca su corazón por encima de sus hermanos. Deuteronomio 17:20. Hay otros componentes de la soberanía popular a los que de modo limitado pueden hallársele raíces judaicas. Uno es el principio Diná de Malhut Diná, que determina que la ley de un estado tiene precedencia sobre la de la religión. Fue establecido a mediados del siglo III, según los cánones del amoraíta Samuel en el Talmud, durante el amistoso gobierno de Shapur I en Babilonia. Otro es la preeminencia del voto mayoritario en la toma de decisiones, según la exégesis talmúdica al Éxodo 23:2 Berajot 9a.
Además del parámetro de la soberanía popular, el segundo criterio para abordar el tema de la democracia, nos permite captar en su magnitud más amplia la influencia que en ese valor tuvo la sabiduría hebrea. Se trata de la aceptación de un mundo plural. Como el judaísmo se entiende a sí mismo como la verdad para los judíos, pero no aspira a convertir a toda la humanidad en su conjunto. Nace pues respetando la verdad de otros pueblos y grupos así como sus distintas idiosincrasias para servir al Creador. Los justos de todas las naciones tendrán su parte en el mundo venidero, reza la máxima de la Tosefta, por lo que un gentil puede inferir con cierta sorpresa que el judaísmo no le deparará ningún mérito adicional por convertirse al mismo, sino solo mayores responsabilidades. El no misionerismo judío implica que aún el más fanático y extremista de los judíos, nunca amenaza la libertad del mundo externo, sino que, aun cuando se desborde, acechará exclusivamente la libertad de los judíos. El judaísmo parte de la premisa de que no se propone convertir al mundo en judío, sino que como máximo se circunscribe a hacerlo más humano. Tenida en cuenta esa salvedad, veamos su contrapartida. La revelación judía, aun cuando esté dirigida a Israel, sí prevé un rol para el gentil. El tratado talmúdico de Sanedrín enumera los preceptos que son obligación de toda la humanidad. 7 mandamientos les dieron a los hijos de Noé. De aquí su definición de preceptos noaicos. Los últimos 6 son prohibiciones: blasfemia, idolatría, incesto, asesinato, robo e ingestión de vida. Cabe una breve referencia a cada una, para luego enfatizar el único mandamiento positivo, la única obligación que el judaísmo le adjudica a la humanidad toda. La última de las 6 prohibiciones, que veta la ingestión de partes de animales vivos, intenta que las formas humanas de comer sean civilizadamente sensibles ante la depredación de la naturaleza y ante el sufrimiento del mundo animal. Las del robo y del asesinato son parte del llamado derecho natural, y la del incesto es norma universalmente aceptada que desvincula el amor familiar del erótico a fin de destacar ambos por separado. La blasfemia puede caracterizarse como el desprecio por los ideales supremos de la humanidad, y la idolatría como el sometimiento del ser humano a fuerzas que debería procurar controlar. La idolatría es considerada como una forma sutil de la máxima esclavitud humana, y el texto talmúdico aludido señala que fue lo único que se le vetó al primer hombre. Por encima de estas prohibiciones se yergue la ley primordial que, de acuerdo con el judaísmo, la humanidad y no exclusivamente los judíos está obligada a cumplir. En el escueto lenguaje talmúdico se denomina dinim. Comprende la administración de la justicia, la creación de tribunales, el imperio de la ley o, en términos más modernos, el Estado de Derecho. Esta base efectiva de la democracia encuentra su raíz en el judaísmo. Implica no solamente el legítimo gobierno de la mayoría sino, lo más importante, los derechos de las minorías gobernadas. La prioridad de la ley para el judaísmo, permite comprender el papel que le cabe a la democracia y al respeto por las libertades civiles dentro de esta cosmovisión. Desde esa retrospectiva, adquiere singular trascendencia la citada máxima de Akiva. El amor al prójimo deriva de la Torá, es su gran norma.